Son exactamente las 17 horas con 2 minutos. Estamos en vivo en este espacio de entrevistas de información a través de este portal digital En Cabina con Mónica Vaca. Fernando Casado es analista político, doctor, docente universitario. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Les saludo desde Ibarra, provincia de Imbabura. No sé si usted está en Ecuador, si está en otro lugar del mundo. Buenas tardes. Seguimos y escuchamos también sus análisis a través de diferentes medios de comunicación. Estamos viviendo un tema electoral en el país, en Ecuador, y hay un proceso electoral que está caminando. Si bien es cierto, la campaña oficialmente no ha arrancado, pero los candidatos y candidatas ya están haciendo campaña política, porque el tiempo apremia. ¿Cómo mira Fernando Casado este proceso electoral? Buenas tardes. Bueno, Mónica, un saludo muy grande para ti, para toda la audiencia. Un saludo para la bella ciudad de Ibarra. Sí, me encuentro en Ecuador, me encuentro en Manabí, Ah, en la tierra de qué Alfaro. suerte. Sí, sí, además, bueno, la consecuencia positiva del preniño que estamos viviendo es Mm. que vino la garúa, no vino el frío. Sabemos que eso va a tener consecuencias nefastas dentro de muy poco y que las autoridades deberían de estar bien preparadas. Pero bueno, mientras tanto se sigue disfrutando del sol y del buen tiempo. Así es. Bueno, pues nos encontramos, como tú lo has planteado, en un contexto eh, preelectoral. Primera vez en la historia de la democracia reciente que hay una salida democrática a una crisis política. No tuvo que impulsarse un levantamiento popular para sacar de Carondelet a su inquilino, sino que sale por medio de un instrumento jurídico que el propio presidente convoca, que es la muerte cruzada, aunque esa muerte cruzada vino a desnaturalizar otro mecanismo jurídico existente para destituir al propio presidente, que fue el juicio político, ¿no? Realmente, si hubiera habido una responsabilidad política profunda, como por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Pero por ejemplo, Pedro Sánchez en España, aunque es un sistema democrático parlamentario, convocó unas elecciones después del descalabro que tuvo el Partido Socialista Ujú. en las últimas elecciones locales en España. Realmente tendría que haber hecho eso Guillermo Lasso, tras perder la consulta popular que tanto había impulsado como una especie de tercera vuelta y para obtener un cierto oxígeno a su gestión y no obtenerlo, al no obtener ninguna alcaldía ni prefectura a su partido y movimiento, pues realmente tendría que haber tenido una mayor responsabilidad política de haber adelantado elecciones. Ujú. Finalmente, in extremis y por medio de un juicio político, antes de que cristalizara, él convoca una muerte cruzada. Pero es de agradecer que no haya tenido que ser un levantamiento popular que Claro, normalmente hubiese dan sido vida, terrible. Ujú. porque además hemos visto que los últimos levantamientos en los últimos años han tenido un altísimo coste en vidas, un altísimo Represión. en represión, en patrimonio, en movilidad económica, en Ujú. consecuencias también nefastas para la generalidad de la población. Entonces, bueno, Ujú. en ese sentido, que la Constitución establezca una serie de mecanismos para solventar esas crisis políticas y para de esa forma llamar a elecciones con las que se intente salir de la crisis social y económica, pues es positivo. Ujú. Pero igual si es que Lazo se hubiese sometido al juicio político, también hubiese sido una salida democrática, ¿no? Cualquiera que esta hubiese sido la decisión dentro de la Asamblea, que al parecer era inminente la destitución del presidente, e igual era una salida democrática, ¿no? Contemplada por la Constitución. Justo, justo. Realmente la salida democrática que tendría que haberse aplicado es esa. Ujú. Lo que vino a hacer Lasso es desnaturalizó ese mecanismo, porque no tiene sentido que realmente, ¿no? Obviamente se está innovando en todos estos mecanismos que son nuevos, ¿no? A nivel de la experiencia constitucional ecuatoriana, pero realmente no tiene sentido que el presidente pueda cortar un juicio político cuando le venga en gana, porque entonces, ¿para qué está el juicio político? O sea, entonces el juicio, para eso que mejor ambas cámaras o ambos poderes públicos, ejecutivos y legislativo, tengan únicamente el mecanismo de muerte cruzada como para salir de la crisis, ¿no? Ujú. Y cada vez que un presidente se someta a un juicio político, va a buscar cualquier causal, que de hecho no estaba muy clara, y va a disolver antes la Asamblea Nacional. Exacto. Entonces no tiene sentido tener la posibilidad de accionar el juicio político. O se elimina o se regula mejor.
Ujú. Fernando, pero ya estamos en este proceso electoral. Lasso no va a ser candidato a la presidencia de la República y de hecho no va a presentar tampoco candidatos a la Asamblea Nacional, aunque han insistido los militantes, seguidores del movimiento Creo, del gobierno nacional, que van a regresar en el 2025 más fuertes. Hoy no son candidatos y vemos la debacle de este movimiento oficialista. ¿Qué es lo que le espera al país en los próximos meses? Porque es un periodo que vendrán las próximas autoridades a completar nada más. Sí, es interesante, ¿no? El movimiento de Guillermo Lasso y al mismo tiempo, pues no es de recibo que no se haya atrevido después de convocar una muerte cruzada a presentarse como candidato, ¿no? Eso tampoco desluce mucho también el mecanismo de la muerte cruzada. Él debería de someterse a, a un escrutinio popular y si no, tendría que haber convocado, si sabía que estaba tan mal su popularidad y que iba a sacar unos números tan patéticos como para no atreverse ni siquiera a presentarse a las elecciones, tendría que Ujú. haber llamado a elecciones anticipadas hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es un poco de mal gusto que lo haga de esa manera ahora. Y sobre todo también, ahí vemos también la debilidad de los movimientos políticos en términos generales en el Ecuador, ¿no? En el que la figura de un candidato aglutina todo lo que tiene que ver con el propio partido político. No hay candidato, no hay partido político. Se ha acusado a otros líderes en el Ecuador de ser caudillistas, pero ¿qué más caudillismo que ese? Que si yo como líder no me presento, pues entonces nadie va a tener la posibilidad. No hay autonomía del partido político. Y eso es algo que también vemos, la debilidad de los partidos políticos como instrumentos de participación democrática. Lo vemos en general en toda lo que es el planteamiento de estas elecciones anticipadas, porque al haber sido elecciones anticipadas han agarrado a las distintas toldas políticas muy fuera de base, ¿no? Con el pie cambiado, sin Ujú. pareciera estar preparados para afrontar los comicios, ¿no? Y fíjate, Claro. Mónica, que ni siquiera solamente una candidata Ujú. viene de las filas del partido en el cual milita, que Ujú. es la Revolución Ciudadana. El De las resto, bases, como se dice, de las bases. De hecho, los 7 candidatos hombres buscaban partidos que los auspician o los partidos buscaban candidatos a quien auspiciar. exactamente, o sea, un tema de candidatos y partidos de alquiler, ¿no? Los partidos buscando un candidato de arrastre que le dé una visibilidad mínima y un número de votos determinado para no desaparecer como tolda política y los candidatos buscando cualquier tipo de tolda política, porque en algunas ocasiones hay incluso una contradicción entre el ideario supuesto que tiene el movimiento y el ideario supuesto que tiene el candidato, para intentar de esa manera poder concurrir a las elecciones porque de manera independiente no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, una vez más, vemos una gran debilidad. Y de ahí que después, si hay tan pocas lealtades o tan poca organicidad en la participación en los movimientos políticos, que después no nos extrañen los camisetazos, los transfugismos, el Ujú. hecho, como pudimos ver en la pasada Asamblea Nacional, que los distintos movimientos políticos transitan de unas filas a otras, se declaran independientes, sin tomar en ningún momento en cuenta Ujú. las siglas del ideario con el cual le votó la población, ¿no? Entonces, que de nuevo ocurrió en todas las toldas políticas, menos en UNES, menos en la Revolución Ciudadana, que los 47 que pertenecían a esa formación política se mantuvieron totalmente leales hasta que fue disuelta la Asamblea Nacional. Pero en el resto de las formaciones hubo incluso una bronca interna de alta Claro. tensión. Y que les ha costado incluso en algunos casos, en algunos dos movimientos o partidos políticos, no presentar ni siquiera listas a la Asamblea Nacional. Pero estamos en este proceso electoral, Fernando, ¿y cuál es la diferencia de hace 2 años, en el 2021, la campaña del 2021, con el candidato en aquel momento, Andrés Arauz, a hoy con Luisa González? Yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no? Yo creo que también ha sido movimiento, un golpe de efecto bastante inteligente por parte de la Revolución Ciudadana si lo analizamos desde la perspectiva del marketing político, ¿no? Primero tienen una imagen de identidad completamente distinta al resto, ¿no? Es la única mujer, Uh pero -huh. al mismo tiempo tienen a un vicepresidente
como candidato que tiene ya un gran capital político acumulado porque participó en las anteriores elecciones y fue el que pasó a segunda vuelta y más o menos estuvo cerca de ganar, fue el que quedó mejor posicionado en la primera vuelta. Entonces tienes una candidata que se diferencia del resto, con lo cual tienes una identidad muy bien marcada de cara a lo que va a ser una carrera por la presidencia muy corta y que Ujú, donde la notoriedad es difícil acumularla en tan poco tiempo, pero al mismo tiempo tienes un vicepresidente que te endosa un capital político ya acumulado, ¿no? Mientras que en el resto, de nuevo, tienes 7 hombres compitiendo, se diluye ya, ujú. habrá que ver después cómo cada uno va construyendo su identidad, pero entre ellos, al ser todos hombres, se diluyen y encima se nota claramente que las candidatas a la vicepresidencia, por haber sido un mandato de última hora del Consejo Nacional Electoral, la paridad en los binomios, pues ha hecho que muchos candidatos tuvieron que desechar a sus primeros vicepresidentes y haber metido rápidamente a una candidata de relleno. Y se nota que es de relleno, con lo cual, de nuevo, parten de la parrilla de salida pues un poco maltrechos, ¿no? Porque de Ujú, alguna manera han tratado de cumplimentar el requisito sin realmente haber generado pues ujú, un candidato que realmente les aporte, ¿no? ujú. Sí, esa es la diferencia del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana con los otros 7 binomios, ¿no? Los dos candidatos de la RC vienen de las filas de la Revolución Ciudadana, han sido funcionarios públicos del expresidente Rafael Correa, del gobierno del expresidente Rafael Correa, y conocemos a Luisa González, es una mujer, madre soltera, de hecho fue atacada por aquello el fin de semana, y también conocemos la preparación académica de los dos candidatos. Pero yo me refería, Fernando, a que en el 2021, la segunda vuelta electoral, se unieron todos contra el candidato de la RC. ¿Cuál va a ser la diferencia si es que hubiese, que por ahora el pronóstico al parecer es mitad-mitad de que hay y de que no hay segunda vuelta electoral? Bueno, en caso de que haya un escenario de segunda vuelta electoral, al igual que ya está ocurriendo en la primera vuelta electoral, es muy parecido el escenario. Es decir, en el Ecuador, mientras que normalmente en la geometría ideológica, en una elección, en un sistema de gobierno democrático, pues hay un espectro ideológico que va de la izquierda a la derecha, a ese espectro, ¿no? A esa medida o esa Ujú, vara de medición, ¿no? Se le añade en el Ecuador la barra de medida de correísmo, anticorreísmo. Entonces, la mayor fuerza política históricamente en las dos últimas, casi en las dos últimas décadas, ¿no? Desde la llegada de Rafael Correa a la presidencia en el año 2007, pues se ha empezado a alimentar un anticorreísmo que ha perdurado y que es también una manera de construir la identidad que han tenido normalmente los candidatos, todos los candidatos no correístas, ¿no? Y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Nos encontramos con 7 candidatos cuya forma de construcción de identidad es la crítica al correísmo, ¿no? En el caso de Yacu, llega a utilizar, o yo le he escuchado utilizar, apelativos muy interesantes hacia Correa, como por ejemplo referirse a él como el Führer criollo, ¿no? O sea, ya ujú. es viendo, ¿no? Lo histriónico, pero en cualquier caso, así se construyen incluso candidatos que podrían en principio coincidir en un programa social de izquierdas y tener muchos lugares de encuentro, el candidato construye su identidad a costa de un etos negativo, a costa de la Ujú. crítica al otro, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la tónica. Está siendo ya la tónica, aunque se le ha rebajado quizás el Sí, tono en. eso te iba a decir, Fernando. O sea, como que han bajado la intensidad en las últimas semanas, más bien. Parece que han visto que eso ya no funciona, ya no da resultado. Ese anticorreísmo agresivo del que somos víctimas a propósito todos los días, ese anticorreísmo insultante. Sí, claro, efectivamente, porque además ya no están en la plenitud de la persecución, ¿no? Ya parece que la Ujú, persecución va mermando, que ya no les sale simplemente gratuito hablar de purgas del correísmo en el Estado, ¿no? Que son, bueno, son incluso crímenes de lesa humanidad y delitos de odio. Ya no están en ese momento, ¿no? En el que se exacerbaba esa persecución atroz. Y por lo tanto creo que también como esa narrativa también está muy desgastada, porque la gente lo que ve es, bueno, dejen de hablarme de Correa y denme soluciones a la realidad, porque lo ujú, cierto es que claro, ¿cómo me van a ya, mejorar la vida?
O sea, ¿qué me estás contando? Si antes teníamos 5 muertos por cada 100.000 habitantes y ahora tengo 25. Ah, ¿Qué claro, me estás antes teníamos hospitales y ahora no tengo ni medicinas en los hospitales. Antes tenía 42% de la población afiliada a la Seguridad Social y ahora tengo 36%. Me he ido cargando un punto porcentual del PEA, de la población económicamente activa, por cada año. He Ujú. ido incrementando, he ido doblando, literalmente doblando la cantidad de muertes violentas cada año. Entonces, dejen de contarme milongas y denme una solución real o una salida real a la situación de crisis económica, crisis social, crisis de seguridad y no desgasten más, ¿no? Entonces, supongo que por ese motivo, aunque todos se definen como anticorreístas y también ponen el grito en el cielo, ¿no? De que va a llegar Correa y siguen todavía utilizando esos discursos muy desgastados de que nos vamos a venezolanizar, cuando lo único que ha venezolanizado aquí ha sido Lasso, o que nos vamos a desdolarizar cuando quien ha puesto en peligro la dolarización ha sido Lasso, pues aún así siguen utilizando esa narrativa porque como tampoco hay una grandísima irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación de que nadie les discute cualquier barra basada que digan, pues lo dicen con total impunidad y con total tranquilidad, ¿no? Lo cual es terrible para la población porque recibe una información literalmente tóxica que genera cambios cognitivos en la percepción de la realidad de la población, en muchas ocasiones teniendo una especie de, se hablaba después de la pandemia, de la infodemia, ¿no? Ujú. Y que eso está muy estudiado en cuanto a las teorías de los efectos en materia de medios de comunicación, pero aún así como hay una complicidad entre esa visión anticorreísta, esa visión liberal por parte de muchos candidatos y los sistemas de dominación cultural, como son los grandes medios de comunicación, pues aquí no pasa nada, ¿no? Y como también se ha utilizado en los últimos años para a favor de la persecución política al propio sistema de justicia, pues aquí no pasa nada, ¿no? Ujú. Obviamente se ha mermado, ¿no? Ha aminorado, se ha ralentizado esa persecución porque ya no vende tanto y porque tampoco estamos en ese momento en el que hay una gran euforia por quemar vivo, casi, ¿no? O sea, Ujú. metafóricamente hablando, a cualquier correísta en cualquier esquina, ¿no? Pero aún así sigue habiendo una gran complicidad por parte de los medios de comunicación que es muy, muy, muy pernicioso realmente para el sistema democrático, porque lo que se está haciendo es tratar de influenciar de manera poco limpia, ¿no? Utilizando herramientas que no son adecuadas para llevar a concluir una serie de tener una serie de conclusiones y resultados a la población. Y eso, Ujú. pues, en realidad es antidemocrático. Ujú. Y de hecho hemos visto en las últimas horas o en las últimas semanas casos que se rehan activado en el país, ¿no? De hecho lo estamos viendo y lo estamos visualizando a través de estos medios de comunicación corporativos. Fernando, esta campaña electoral es bastante corta y hemos visto a los candidatos hacer su recorrido. Luisa González tiene esa ventaja que, como bien lo señalabas tú, viene de las filas de la RC. No hay que reconocerla como parte de la RC, identificarla porque ya lo es, ¿verdad? Ya lo es. Esa ventaja le dará probablemente ese triunfo. ¿Cómo miras tú las encuestas? Si has podido mirarlas, leerlas, estudiarlas. Bueno, las encuestas todas coinciden en que hay una ventaja sustantiva por parte de la RC en relación al resto de los candidatos, ¿no? Que va a conseguir un primer puesto incontestable la RC, que va a sacar más, bastantes más de los 10 puntos, ¿no? O sea, para ganar en primera vuelta sin obtener el 50% más uno de los votos, son dos requisitos los que hay que cumplir, ¿no? Llegar al 40% de los votos válidos y llegar a 10 tener una puntos. diferencia Uh-huh. 10 puntos, ¿no? Entonces ya se sabe que es indiscutible que la candidata de la RC va a tener una ventaja muy superior o superior a 10 puntos porcentuales respecto a su siguiente perseguidor, ¿no? Pero lo que está por ver es si es suficiente o no para ganar en primera vuelta. Y también lo que está claro es que la encarnizada pelea que tienen los candidatos es Por por llegar a la ocupar. segunda. Exactamente. O sea, eso es otra, ¿no? Por llegar a la segunda. Y encima más, de nuevo, dado la gran cantidad de votos que va a recibir el correísmo en primera vuelta, de alguna manera lo que quedan son los despojos de esos votos, ¿no? Es decir, que se van a repartir lo que el correísmo no se lleve en primera vuelta. Y bueno, ahí puede ocurrir de todo, ¿no? Porque creo que hay muchos candidatos de la derecha
y al mismo tiempo creo que hay candidatos que se parecen en mucho, ¿no? Que es lo que a mí más miedo me da, ¿no? Porque al final realmente hay dos polos, ¿no? Está el candidato del correísmo que aboga por un Estado socialdemócrata, por un Estado fuerte, y después tenemos una repetición de políticas neoliberales, de vaciamiento del Estado y de vulnerabilidad de un Estado, cuando ahora lo que se necesita en el Ecuador es un Estado realmente fuerte, no solamente para confrontar a la seguridad, pero sobre todo para la generación de trabajo, de oportunidades, de infraestructuras, etcétera, ¿no? Entonces me Ujú. preocupa bastante que el resto de los candidatos pues tampoco tienen una propuesta clara de lo que quieren hacer y de cómo lo van a hacer. También hay mucha inexperiencia en el sector público. Y ya hemos visto que un presidente inexperto en el sector público es hacerse el harakiri en un Estado, porque a ver, o sea, no solamente porque no, al principio Sí, era muy bonita la metáfora, ¿no? Utilizaba Lasso de que yo voy a hacer crecer el país como hice crecer a mi banco, ¿no? la Pero vimos economía. Ujú. y la economía, ¿no? Porque yo sé de economía, mentira, le quedó grande el Estado, ¿no? Y no solamente que le quedó grande el Estado, sino que la incompetencia supina de él y su equipo lo vemos no solamente en la terrible medida de haber reducido presupuestos en distintos ministerios, sino de no haberlos ejecutado. La nueva forma de aplicar medidas neoliberales no es el recorte, es la no ejecución, la subejecución. Claro, Hubo y presupuestos eso en. significó muertes, y eso está significando muertes. Entonces, a mí me da miedo que otro ignorante de la misma calaña que este señor pueda volver a llegar a Carondelet, ¿no? O sea, simplemente elucubrar en esa idea me da miedo, ¿no? Porque no está el país para improvisaciones, no está el país para espontaneidades y para ensayar experimentos que no tengan una mínima eficacia. Ujú. Fernando, se dice que las mujeres no siempre votan por mujeres, ¿no? Y siendo que fuera diferente, Luisa González ganaría en el país, porque en el país somos más mujeres que hombres. No sé cómo estará el padrón electoral, ¿no? Estoy hablando de la población total. Pero Luisa González tiene también esa ventaja, el ser mujer y una historia que ha contado o que ha respondido a sus atacantes con su historia de vida con la que se identifican muchas mujeres en el Ecuador. Sin duda, ¿no? Y si la mayoría de las mujeres votaran por Luisa, pues Luisa habría resuelto la papeleta en primera Uh vuelta -huh. sin ninguna duda, ¿no? Pero parece que no es así, ¿no? Uh Pero -huh. en cualquier caso es un testimonio de una mujer aguerrida, de una mujer que se ha construido a sí misma, de una mujer que no la tuvo fácil, una mujer que ha progresado a costa de ese esfuerzo, y además un doble esfuerzo, ¿no? El que cometen, en el que tienen que incurrir las mujeres, ¿no? Aparte de venir de a lo mejor un estrato de clase media, media baja, al mismo tiempo el ser mujer, ¿no? El haber sido una joven mujer madre, de haber sido una joven mujer madre soltera y tener que entonces, bueno, lo que ella cuenta y con mucho orgullo, ¿no? Y creo que está muy bien que lo cuente con orgullo, que ella no pudo acceder a la universidad hasta que no tuvo las posibilidades porque se embarazó muy joven y Uh eso le -huh. costó ese proceso formativo. Entonces, ella entiende cuáles son las dificultades extraordinarias con las que las mujeres, ante la misma situación que viven los hombres, se tienen que enfrentar y cómo los esfuerzos son mayores para las mujeres. Y eso creo que después también, si tenemos una mujer presidenta como Luisa González, se va a transformar, se va a traducir en políticas públicas orientadas a conseguir esa igualdad real, igualdad material, a través de acciones afirmativas, acciones positivas que logren por fin aminorar la brecha de oportunidades entre hombres y mujeres, Uh porque todos -huh. sabemos que hombres y mujeres siguen sin tener en el Ecuador, al igual que en otros muchos países, las mismas oportunidades y que a las mismas funciones, el mismo trabajo, hombres y mujeres no son correspondidos con el mismo salario, ¿no? Uh -huh. Esas son lacras que tenemos que empezar a combatir en el país y yo creo que con Luisa va a ser mucho más fácil. Uh-huh. Fernando, si bien es cierto, el gobierno ha dicho que no apoya a ninguno de los candidatos, y al menos públicamente no lo ha dicho ni lo ha hecho, creo que a ninguno de los candidatos mismo le convendría tener apoyando a Guillermo Lasso su campaña electoral, pero
hay candidatos del gobierno y yo te hablo por el caso de Imbabura, ¿no? Estuvo por acá la anterior semana el candidato Otto Sonel-Hosner, por ejemplo, y veíamos cómo militantes o exmilitantes del movimiento oficialista que apoyaron en su momento y que están en toda la libertad, ojo, ¿no? A Guillermo Lasso hoy apoyan a Otto Sonel-Hosner, por ejemplo. Por eso yo pregunto, ¿hay candidatos o no de gobierno? Claro, podemos ver que hay candidatos de gobierno desde dos miradas distintas, ¿no? Ujú, Desde una mirada de quién apoya en realidad un discurso liberal, quién apoya unas políticas de Estado débil y quién sería visto con buenos ojos por la élite, ¿no? Por esa élite que ha gobernado el ujú. país durante 200 casi años de vida republicana, esa misma élite que fomentó el linchamiento y la hoguera bárbara de Eloy Alfaro, ¿no? Esa misma élite, situémonos bien, y en ese sentido la élite estaría contentísima de que cualquiera de los ocho candidatos, menos Luisa, llegara a Carondelet. Eso hay que tenerlo en cuenta, Ah, ¿vale? En ese sentido, al ser Guillermo Lasso un gobierno de la élite, creo que la élite, ¿no? Esos poderes fácticos in abstracto, pues estarían muy contentos de que cualquier candidato, menos Luisa, llegara al poder, ¿no? Esa antigua oligarquía. Eso por un lado. Pero después tenemos que ver las afinidades, ¿no? Afinidades más personales, empáticas, reales, concretas, entre el gobierno actual y distintos candidatos. Y en ese sentido, obviamente, hay predilecciones hacia candidatos como, por ejemplo, yo creo que claramente entran dentro de ese rango de los amiguis de Lasso y sus colaboradores, claramente Otto Sonnes-Hofner y también Fernando Villavicencio, ¿no? El gran paladín, el gran defensor en la Asamblea Nacional, y no es un secreto para nadie, de Guillermo Lasso y su gobierno, más incluso que los propios asambleístas de Creo, ha sido Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, ahí ha habido una relación de reciprocidad y de comunicación que me gustaría saber ahora cómo se está traduciendo. Sería muy interesante ver los intríngulis de la política, la historia detrás de bastidores, porque yo estoy seguro que ahí se cuenta con mucho apoyo. Y después también Otto Sonnet-Foner creo que fue un alfil muy importante colocado por la propia élite, después de que se comió la élite a la segunda vicepresidenta de Lenín Moreno, y él es una ficha clave también y que sin duda tiene también vasos comunicantes con el actual gobierno, como el actual gobierno tiene vasos comunicantes con esa élite que siempre pulula alrededor del poder político, que fue desplazada durante el correísmo y que por eso está tan asustada y tan herida con el correísmo, ¿no? O sea, ujú. eso está claro. Ujú. Fernando, para ir finalizando y cerrando este espacio, el 5 de febrero del 2023 en las elecciones seccionales, la RC sacó 9 prefecturas, no recuerdo exactamente, más de 40 alcaldías me parece que fueron, e innumerables juntas parroquiales y concejalías urbanas y rurales. ¿Esto qué le significa a la candidata de la Revolución Ciudadana ya en territorio? Yo creo que eso ayuda, ¿no? En esta campaña a articular el trabajo en territorio. Creo que ayuda, ¿no? No va a ser Ujú. un secreto para nadie que ahí existe un tejido, ¿no? Que antes además no se tenía. En el año 2019, In Extremis consigue la formación política de compromiso social, dos alcaldías y pocos concejales dispersos por aquí, por allá y alguna que otra junta parroquial, entre otras cosas porque en el año 2019 el correísmo no se pudo ni siquiera presentar al 90% de las juntas parroquiales, no se pudo presentar al 50% de las alcaldías, etcétera, etcétera. Y ya sabemos las debilidades. Entonces, Ujú. claro, ese era el territorio o la situación de poder real con la que se partía en el año 2019, perdón, para las elecciones después del año 2021 y efectivamente después de las elecciones del 5 de febrero se ha configurado una eh, presencia del correísmo o de la Revolución Ciudadana a nivel territorial que nunca tuvo en su historia la Revolución Ciudadana, porque en los 10 años de historia y en todas las elecciones locales y seccionales que se celebraron durante el correísmo nunca se tuvo ese arraigo territorial. Es más, las elecciones del año 2014 recuerdo que fueron un fracaso, fueron el mayor fracaso electoral que tuvo Para el Correa en sus 10 correísmo, años. así es. Sí, 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 sí. No. Imbabura fue Yo creo muestra de ello, ¿no? Perdieron 6 alcaldías, 6 cantones y la prefectura. Imagínate, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que es una oportunidad también para reforzar ese trabajo territorial
ahora, en este momento. Uh-huh. Y ese trabajo territorial estará en las autoridades seccionales, ¿no? Que tengan que hacer ese trabajo más allá de su responsabilidad como tal, sino también el trabajo político, Fernando. Y yo creo que sobre todo ayuda a ver, el año 2019 y 2000, hasta el año 2021 existía una desbandada, ¿no? Existía una falta de articulación porque realmente existía una persecución, ¿no? Uh-huh. Había miedo. Yo recuerdo que después de lo que ocurrió con Paola, que ya era prefecta, ¿no? Perfecta, sí, sí, sí. De las protestas de octubre del año 2019, la gente abandonaba los chats, ¿no? Chats que se tenían ahí para compartir videos y cosas y no sé qué, y la gente asustada abandonaba los chats, ¿no? Eso hace que no existiera la capacidad de articulación, ¿no? Yo no diría tanto de el apoyo de un prefecto o de un alcalde, sino más bien una articulación territorial militante. Entonces, la militancia ya no tiene que esconderse, la militancia puede reunirse, la militancia, por ejemplo, yo este fin de semana voy a ir a dar una charla sobre la importancia de la militancia y la articulación de la ideología, temas generales de formación política a Santo Domingo de los Táchidas. Uh-huh. No era posible anteriormente, porque no existía esa articulación, existía Sí, miedo de realizar sí, este tipo de sí, actividades, ¿no? sí. Entonces, creo, Y en creo que todos puede, los ámbitos, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Si no era porque yo misma fui víctima de censura, ¿no? Por una entrevista a Rafael Correa en un medio radial. por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? A lo que llegaba lo Uh-huh. desquiciado de ese momento de persecución. Entonces, creo que más allá del apoyo que te pueda dar el alcalde de Guayaquil, ¿no? Uh-huh. Que efectivamente, además el propio alcalde de manera muy responsable ha dicho que él no puede apoyar a ninguna candidata porque él es el alcalde de Guayaquil y me parece muy bien su postura. Creo más bien que donde se puede tener una ventaja es que hoy se puede con tranquilidad articular el trabajo de territorio con la militancia de manera más orgánica y que el trabajo del candidato tenga un efecto multiplicador gracias al apoyo de la militancia, más allá de si el prefecto o el alcalde apoyan o no a la candidata, que creo que no van a poder apoyarla porque no es su función tampoco. Uh-huh. Claro, efectivamente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el caso de Guayaquil con Aquiles Álvarez, o sea, todo el mundo sabe que es el alcalde que llegó con la Revolución Ciudadana, entonces se sobreentiende que es el alcalde de la RC de Guayaquil y que apoya a Luisa González como candidata de la RC sin que esto tenga que decir que deje de hacer sus funciones como alcalde, que para eso fue elegido. Fernando, ¿algo más que nos quieras decir para finalizar? Bueno, pues simplemente que la gente reflexione bien el voto, ¿no? Que creo que es un momento crítico, es un es un punto de inflexión en la democracia ecuatoriana y en el futuro del país. Entonces, que más allá de escuchar cantos de sirena de distintos candidatos que puedan llevarnos a estrellarnos y al abismo, pues que se haga una reflexión bien meditada de qué es lo que el país requiere en este momento. Ujú. Bueno, veamos qué es lo que pasa el próximo 20 de agosto. Fernando, te agradezco mucho. Saludos hacia Panamá. Un Muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo también a Imbabura. Con todo gusto y a las órdenes. Fernando Casado, analista político, esta tarde en cabina con Mónica Vaca hablando sobre esta coyuntura nacional y las elecciones anticipadas del 20 de agosto del 2023. Elecciones que están a la vuelta porque la campaña en sí empieza el 8 de agosto ya, en menos de un mes. Claro, estamos ya a 11 de julio, en menos de un mes empieza la campaña oficialmente, serán 8 días de hecho de campaña electoral. No será un tiempo suficiente para quienes tengan que darse a conocer, por eso muchos de los candidatos ya están en los recorridos, están en todas las entrevistas. Bueno, teníamos programado una entrevista que habían solicitado este espacio con Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia de la República, de la Alianza Actuemos, candidata a la vicepresidencia con Otto Senol Hosner, más claro, Erika Paredes, pero nos supieron comentar que se encuentra en un lugar al sur del país, en estos recorridos precisamente. No nos especificaron si era Loja o de pronto era Zamora Chinchipe, donde estaba Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia de la República, y no pudo conectarse porque la señal era muy mala o es muy mala. Ojalá la podamos tener otro día. Sería un gusto en todos estos espacios de comunicación entrevistar a todos los candidatos de todas las tendencias políticas
Es importante que a través de estos espacios conocer las propuestas, porque eso es lo que quiere conocer la gente, las propuestas, propuestas de trabajo, cómo sacar este país de la crisis de inseguridad en la que nos ha sumido el gobierno actual, el gobierno del expresidente Moreno, con la desinstitucionalización de entes eh, como Ministerio de Justicia, que no existe ya, desaparecieron el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, en el anterior gobierno lo convirtieron en el Ministerio de la Política, hoy tuvieron que volver a crear el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior. Pero ¿cómo nos sacan de esta crisis económica, de inseguridad, crisis de desempleo, crisis de migración? ¿Cómo en los hospitales vuelve a haber medicinas? Realmente es una situación bastante grave la que se está viviendo en el país. Vamos a finalizar este espacio, pero yo quiero mostrarles esta imagen y yo aquí quiero agradecer al municipio de Ibarra porque estas imágenes corresponden a las afueras del Estadio Olímpico Ciudad Ibarra y en la avenida Cristóbal de Troya, ustedes se darán cuenta. Y bueno, esta es una situación que lamentablemente se repite a diario y en muchas partes de la ciudad se repite estas imágenes donde, si bien es cierto, los municipios, los GATS municipales tienen las competencias de los espacios públicos, pero esto se convierte en un juego como del gato y el ratón, ¿no? Los desalojan de ciertos lugares a las personas que se encuentran en situación de movilidad y tiempo después vuelven a estar o a ocupar estos sitios. Más, sin embargo, hay que dar un agradecimiento al municipio, a la Dirección de Seguridad, a la Comisaría Municipal, porque estas personas que estaban ya viviendo prácticamente, si es que a esto se le puede llamar vivir, fueron desalojadas, sé que fueron, no sé si reubicadas en algún albergue, pero esto ocurrió a las afueras del Estadio Olímpico Ciudad Ibarra, sí, y ya no están. Hoy tengo que pasar por ahí obligadamente y me voy a fijar en este lugar de la ciudad de Ibarra. Y esta otra fotografía corresponde, este es un accidente que se dio el domingo en la madrugada en la ciudad de Ibarra, donde hubo un fallecido, lamentablemente. No se conocen las causas de este accidente y lamentablemente hubo una persona que falleció en este accidente de tránsito, lamentablemente. Con esto me voy despidiendo. Mañana desde las 6 horas estamos en las noticias de X muy temprano en la mañana. En minutos las noticias al final del día en todas las redes sociales Mónica Vaca y también en los estados de WhatsApp. Y mañana regreso en cabina con Mónica Vaca. Hasta mañana.